¿Has leído o escuchado las noticias últimamente? Conozco algunas personas que me han dicho, decidí dejar de escuchar o leer las noticias. Ahora me entero de lo que sucede cuando algún amigo o familiar me lo cuenta. Tú podrías ser una de esas personas. ¿Por qué lo harían? ¿Por qué dejarían de enterarse de lo que sucede? Considera por un momento las noticias que recibimos a diario. ¿Cuáles son las noticias que se repiten diariamente? Todos los días recibimos reportes de la cantidad de personas infectadas por el COVID-19, y de la cantidad de fallecidos por la misma enfermedad. Antes no sucedía eso. A veces se comunicaban las estadísticas de los ataques cardíacos o los casos de cáncer, pero no era algo frecuente. Actualmente, todos los días nos saturan con los números, continente por continente, país por país, ciudad por ciudad, condado por condado. ¿Te das cuenta de lo que eso produce en nosotros? Los seres humanos no permanecemos indiferentes ante la enfermedad y la muerte. Son nuestros enemigos. Sabemos que siempre que están presentes acarrean limitaciones, dolor, sufrimiento, tristeza y pérdida. Es por eso que las noticias nos agobian, y no es sorprendente que tengamos preferencia por otros contenidos. Piénsalo seriamente. Las noticias nos intimidan. Esa es una manera elegante de decir que alimentan nuestros miedos. Aunque el pensamiento no llegue a nosotros conscientemente, aunque no se formulen las palabras, todos nos preguntamos, ¿yo también me voy a enfermar? Hacemos también extensiva la inquietud a las personas que nos importan más, a quienes amamos. ¿También ellos se van a enfermar? Nadie quiere terminar en un hospital, alejado de sus afectos, rodeado de desconocidos y otros enfermos. Queremos vida, queremos la derrota de esos, nuestros enemigos más poderosos. Pero no podemos negar que en este tiempo el miedo es parte de nuestra experiencia. No es fácil reconocerlo públicamente, pero sí, nos ha alcanzado el temor. Y por eso, justamente, es que necesitamos más y más de nuestra relación con Dios. Creo que a nadie le gusta reconocer que tiene temor. Por lo menos nos cuesta reconocerlo públicamente. Sentimos que si expresamos que tenemos temor, que tenemos miedo, mostramos fragilidad, mostramos debilidad. Y eso es algo que generalmente no hacemos porque sentimos que nos exponemos al mostrarnos débiles y tenemos la sensación de que alguien puede aprovecharse de nuestra debilidad. Pero lo cierto es que el temor, el miedo, es parte de nuestra vida también. En realidad, los valientes no son aquellos que nunca tienen miedo, sino aquellos que enfrentan el miedo que sienten y salen adelante a pesar de sentir ese miedo. O sea, saben manejarlo. Lo que tenemos que darnos cuenta es que el temor es una de esas emociones que hay en nuestra vida y que no las planificamos. Nosotros no elegimos sentir temor. Nosotros no decidimos, bueno, ahora voy a asustarme. Así como tampoco decidimos, en este momento quiero enojarme. Es algo que surge entre nuestras emociones, es algo que brota en nuestro ser y que tenemos que acostumbrarnos que va a ocurrir. Ahora, no le decimos a todas las personas, tengo miedo. No a todas las personas les comunicamos esta realidad de que nos sentimos atemorizados. En este tiempo, con toda esta sobrecarga de información y desinformación, no estamos anunciándole al mundo entero que tenemos miedo de enfermarnos nosotros también. Pero entonces, ¿cómo enfrentamos el temor? ¿Qué hacemos con estas emociones que llenan nuestro corazón? Yo creo que una vez más, allí es donde la Biblia, la palabra de Dios, viene en nuestra ayuda.
Y yo creo que esta historia bíblica va a tener algo bastante importante que decirnos al respecto de cómo enfrentar esto. Y espero que te sea de bendición. La gran tormenta. Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: Vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entretanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: ¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿Por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? En realidad, podrías decir: bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo esta historia de aquel grupo de discípulos navegando en una barca? Yo no estoy navegando en este momento. Pero presta atención a las cosas que esta historia puede tener en común con nosotros. Sucede que tal vez no estamos navegando, pero así como aquellos discípulos, nosotros sentimos ciertas amenazas a nuestro alrededor. Ellos se sentían amenazados por la tormenta, se sentían amenazados por el mar que a su alrededor se ponía cada vez más violento, más fuerte, se sentían amenazados por el viento, es decir, tenían ciertas razones para sentir temor. Hoy en día nosotros podemos sentirnos amenazados por la enfermedad, podemos sentirnos amenazados por el virus, podemos sentirnos amenazados por diversas cosas, y en ese sentido, tú y yo nos parecemos a aquellos discípulos. Ahora, fíjate cómo ellos enfrentaron aquella situación. Al principio, ellos intentaron de todas maneras superar el problema, enfrentar la oposición, hacerle frente a la dificultad, pero la situación se iba comprometiendo cada vez más. Y finalmente ellos recurrieron a aquel que estaba descansando en la barca, que había recostado su cabeza de tan cansado que estaba. El maestro estaba allí. Jesús estaba en su barca. Y sin embargo, a pesar de que Jesús estaba en su barca, ellos tenían toda aquella dificultad por delante y no la sabían manejar. ¿Sabes que eso es parecido a la vida cristiana? Muchas veces, o a veces, hay personas que podrían pensar que cuando tú empiezas a caminar con Jesús, ya no vas a tener dificultades. La realidad es que a pesar del hecho de que Jesús está en tu barca, a pesar del hecho de que Jesús está en tu vida, en diferentes ocasiones vas a tener que enfrentar circunstancias difíciles, problemas, desafíos. Aquellos discípulos los enfrentaron teniendo al propio Jesús materialmente entre ellos. Ahora, en medio de aquella situación, cuando ya no supieron más qué hacer, recurrieron a Jesús. Más o menos así como nosotros, en lugar de recurrir a Él al principio, muchas veces esperamos para el final, cuando ya se nos agotan los recursos.
Tenemos que aprender, los que creemos en Jesús, que estamos caminando con el dueño de todo lo que existe. Estamos caminando con aquel que puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Y eso tiene que hacer un cambio en cuanto a cómo enfrentamos las situaciones y cómo enfrentamos aún las emociones que sentimos al respecto. Aquellos discípulos, prácticamente desesperados, pensando que aquel sería su último viaje, porque el barco parecía hundirse, clamaron a Jesús, despertaron al Maestro. Maestro, sálvanos. Ya no sabemos qué hacer. Ese clamor también está en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos sentimos agobiados por la preocupación, cuando nos llena la ansiedad a consecuencia de las cosas que pasan, de la incertidumbre de lo que va a pasar mañana, necesitamos aprender a clamar a Jesús. Y tal vez como ellos, en medio de nuestra preocupación y en medio de nuestra desesperación, decirle: por favor, Señor, ya no sé qué hacer. Estoy agobiado, estoy atemorizado, estoy preocupado. Ayúdame. ¿Y qué hace Jesús? Observa lo que hizo con ellos. Se puso de pie en medio de aquella tormenta. Y la tormenta para él no fue igual que para sus discípulos. Él tuvo autoridad sobre la tormenta. El viento no lo controló a él. Las aguas no lograron tener más autoridad que él. Así que Jesús tomó autoridad sobre el viento, al mar, lo reprendió y todo volvió a la calma. Ese mismo Jesús que hizo eso en la vida de aquellos discípulos es el que escucha nuestras oraciones hoy en día. Y sabes, así como Él calmó la tormenta de ellos, así Él puede intervenir en nuestras vidas para calmar nuestras preocupaciones, para quitar nuestros temores, para ayudarnos a superar el desafío que tenemos por delante. Puede ocurrir que esta tormenta a nosotros nos supere, pero nunca va a superar a aquel que es dueño de todas las cosas. Necesitamos aprender a confiar. Porque, sabes, en esta historia siempre me ha llamado la atención el hecho de que Jesús, al terminar todo esto, cuando las aguas se calmaron, Él regañó a sus discípulos, los reprendió, les dijo: ¿cómo fue que ustedes no pudieron confiar? Y yo creo que muchas veces nosotros podemos recibir el mismo regaño del Señor, la misma reprensión. Porque hay veces que aún conociéndole, nosotros podemos dejar que el miedo controle nuestras vidas. ¿Qué tal si empezamos a confiar en Jesús? Escucha, allí donde estás, no importa cuál sea la situación, a pesar de que el virus esté afuera, a pesar de que pueda haber enfermedad cerca de ti, en la familia, en los vecinos, en la ciudad, tenemos que aprender a confiar en que aquel que nos amó, el que dio su vida por nosotros en la cruz, el que está en nuestras vidas en este día, el mismo Cristo Jesús, va a levantarse para defendernos, pase lo que pase, y nosotros podemos confiar en Él. ¿Está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús en tu vida? Necesitas caminar con Él. Necesitas tener esa confianza de tratar con Él cada día de tu vida. Y Él es el que va a fortalecerte cuando venga el temor.
Cuando el miedo ataque tu corazón, tus emociones, tú puedes reaccionar y decir, el miedo no me va a decir qué es lo que yo tengo que ver. Voy a recurrir a Jesús, voy a volver a su palabra, voy a confiar en Él, porque Él es mi Salvador, y no solamente mi Salvador, sino que es mi dueño, es el que dirige mi vida, y yo puedo confiar en lo que Él está haciendo, aunque yo no lo entienda. ¿Qué te parece si tienes un momento para hablar con Jesús en este momento? Toma un momento para estar a solas con Él, para confiarle tus preocupaciones, tus cargas, tus necesidades, tus temores, todas tus emociones. Acércate a Jesús, háblale de lo que te pasa. Él quiere escuchar tu voz y Él tiene poder para intervenir en tu vida. Así que te propongo que confíes en Él. Que verdaderamente Jesús se levante para calmar cualquier tormenta que esté amenazando tu vida.